Cuando mi hermanastra, Catalina, me dijo que estaba embarazada del hijo de mi marido, Carlos, y me pidió que se lo entregara, firmé a la brava los papeles del divorcio y abandoné el país. Sin embargo, al regresar un año después para visitar a mi enfermo padre, don Rafael, mi exmarido le confesó a Catalina que yo seguía siendo su única esposa. No pude evitar fruncir el ceño al oírlo. Mis ojos se fijaron en mi hermanastra, Catalina, que me fulminaba con una mirada llena de algo que no lograba descifrar. Bajé la vista hasta notar su vientre chato. Así que, al fin, había dado a luz. Y al escuchar a Carlos referirse a sí mismo como yerno de mi padre, ¡zas!, me di cuenta de que en realidad se habían casado. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Bueno, me alegro de que te haya salido bien con mi hermana. Habría sido una pena si no lo hubieran logrado, después de todo lo que ustedes dos me hicieron. Mi padre, aún postrado en la camilla del hospital, me miró con evidente confusión. ¿Qué quieres decir, Beatriz? ¿Acaso pasó algo entre tú y Carlos? Antes de que pudiera aclarar algo, Carlos, siempre tan sereno, intervino de inmediato. Creo que mi esposa está simplemente agotada, padre. Vámonos a casa para que pueda descansar. Volveremos a visitarla cuando se recupere. Su voz, suave y tranquilizadora, se entrelazó con la manera en que tomó mi brazo y me condujo fuera de la habitación antes de que pudiera articular otra palabra. Yo no me resistí. No es que estuviera de acuerdo, sino porque mi mente estaba demasiado embargada para reaccionar. Una vez en el pasillo del hospital, lejos de la mirada inquisitiva de mi padre, al fin encontré mi voz. Creo que has cogido a la esposa equivocada, Carlos. Él me miró, ceño fruncido. ¿De qué hablas, Beatriz? Eres mi única esposa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No podía asimilarlas. Antes de que pudiera replicar, la voz de Catalina sonó detrás de nosotros. Carlos, espera. Él suspiró, claramente frustrado, y se giró hacia ella con un tono más cortante. Catalina, no te prometí nada. Su rostro se desplomó y casi imploró. Carlos, me prometiste que te quedarías. Yo no lograba entenderlo. Tenía que saber qué demonios estaba pasando. Carlos, ¿qué está pasando? Finalmente logré preguntar. La mirada de Carlos se suavizó por un instante, mostrando un tinte de culpa, y murmuró: Vamos, vámonos. Hablamos en casa. Y así, sin más preámbulos, volvió a tomar mi mano y me apartó. Mi mente era un completo desastre. Llegamos al coche y al intentar soltar mi brazo, sentí que su agarre era férreo. No tenía la energía para resistirme. Abrió la puerta y me empujó adentro. Con el corazón palpitándome a 1000, tuve que preguntar: ¿A dónde me llevas? En nuestro hogar, respondió con frialdad, como si nada más importase. No, dije, negando con la cabeza. No voy a poner un pie cerca de esa casa. Si te sientes culpable, llévame de regreso a casa de mi padre. Yo me quedaré allí. Él se rió entre dientes. Eso es ridículo. ¿Por qué permitiría que mi esposa se quedase en casa de otra gente cuando nosotros tenemos la nuestra? Además, deja de llamarme tu esposa. Estoy harta de ti. Tú y mi hermanastra se las merecen, replicó, mientras su rostro se oscurecía. No vas a ir a ningún lado salvo a nuestra casa. Allí es donde te quedas, Beatriz. Carlos condujo hasta la emblemática casa en el corazón de Lavapiés, esa vivienda que rezumaba historia y tradiciones castizas, mientras las calles de Madrid pasaban recordándome viejos tiempos. Se bajó del coche y me esperó. Tras un profundo suspiro, lo seguí. Al cruzar el umbral casi podía sentir la intensidad de su mirada sobre mí. ¿De verdad crees que voy a permitir que te escapes de nuevo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él se acercó, bajando el tono. No, pero puedo ser muy persuasivo. Me rehusé a dejar que viera cómo su cercanía me conmovía. No soy fácil de convencer, Carlos, y no me quedaré aquí por mucho tiempo. Apenas se estabilice la salud de mi padre, me iré. Desafío aceptado, respondió, esbozándome esa sonrisa diabólica que aún lograba inquietarme. Puse los ojos en blanco, intentando deshacerme de la ola de incomodidad. ¿Dónde está mi habitación? Necesito descansar. En nuestro cuarto, por supuesto, contestó, con esa sonrisa burlona permanentemente dibujada en sus labios. En tus sueños, Serrano. No compartiré la cama contigo.
Tu novia puede acompañarte entonces, le retranqué. Justo cuando me volteé, sonó su teléfono y el nombre que aparecía en la pantalla hizo que mi estómago se encogiera. Era mi hermanastra. Hablando del diablo, murmuré con irritación, antes de darle la espalda y subir las escaleras, dando a cada paso un peso deliberado. Al llegar arriba, me dirigí a una de las criadas. María, ¿podrías limpiar la habitación de invitados para mí? Me hospedaré allí. ¿Señora del Valle?, preguntó claramente confundida. Por favor, no me llames así. Ahora ya no uso ese apellido. Llámame simplemente Beatriz. María titubeó. No sé si puedo hacer eso, dijo en voz baja. Bien, llámame como quieras, pero por favor no. Uses ese nombre, le repliqué, y me encaminé hacia la habitación de invitados con mi equipaje. Más tarde, cuando la habitación estuvo finalmente lista, María regresó con una bandeja de pan casero y un zumo natural. ¿Cómo has estado, María?, pregunté. Desde que te fuiste, todo ha cambiado. La casa se siente tan vacía. ¿A qué te refieres?, pregunté, intrigada. Donde el castillo no pasa mucho tiempo aquí. Siempre anda en su despacho trabajando. Le haces mucha falta, Beatriz. Quedé sin saber cómo responder. Como si fuera parte del mismo guión, Carlos apareció y bajé, no para saludarlo, sino para preguntar sobre los nuevos arreglos mientras permanecía en su casa. Pero lo que no esperaba era encontrarme con mi madrastra, Luisa, y mi hermanastra, Catalina, esperándome en la sala. Levanté una ceja al ver el alboroto de maletas en el recibidor. ¿Qué está pasando? No pude evitar preguntar. Miré a mi madrastra y a Catalina en el recibidor, rodeadas de maletas. Luisa me observaba con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Luisa a Carlos, ignorándome descaradamente. Pensé que habíamos dejado todo claro. Carlos carraspeó incómodo. Beatriz regresó por don Rafael. Ya sabíamos que esto podía pasar. Catalina dio un paso adelante. Su rostro había perdido la confianza habitual, reemplazada por ansiedad. Carlos, ¿qué significa esto? Dijiste que el divorcio era definitivo. Me crucé de brazos. Eso quisiera saber yo. ¿Por qué Carlos insiste en que soy su esposa cuando firmé los papeles hace un año? ¿Y dónde está el bebé del que tanto presumías? Catalina se tensó visiblemente. Sus ojos evitaron los míos y buscaron los de Carlos, quien se mantuvo en silencio. Vamos a calmarnos, intervino Carlos finalmente. María, lleva las maletas de las señoras a la habitación de invitados. No, interrumpí. Quiero respuestas. Ahora, punto. Carlos suspiró, abriendo los brazos en un gesto que parecía pedir paciencia. Beatriz, hay cuestiones complicadas. No me vengas con evasivas. Le corté. Catalina dijo que estaba embarazada de ti. Me obligaron a firmar el divorcio para que ustedes pudieran estar juntos. Ahora regresas y afirmas que sigo siendo tu esposa. ¿Qué pasó con ese bebé? Luisa avanzó, adoptando ese tono condescendiente que tanto odiaba. Niña, siempre fuiste tan ingenua. ¿De verdad creías que Catalina estaba embarazada? El silencio que siguió fue denso. La verdad cayó sobre mí como agua helada. ¿Nunca hubo un embarazo? Catalina agachó la cabeza. Carlos se acercó, intentando tomar mi mano. Lo rechacé de sentirse de inmediato. Beatriz, tienes que entender. La empresa estaba en problemas. Necesitábamos el control total sobre las acciones de tu padre. ¿Y por eso mintieron? Mi voz temblaba de rabia. ¿Me alejaron de mi hogar, de mi padre enfermo, por dinero? María permanecía en el recibidor, sus ojos abiertos de par en par. Sabía que estaba presenciando algo que no debía, pero no podía moverse. Señora, lo siento mucho, susurró. Luisa la fulminó con la mirada. María, retírate. Esto es un asunto familiar. No, que se quede, ordené. Ya estoy harta de los secretos. Me volví hacia Catalina, que seguía con la mirada clavada en el suelo. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Estuviste embarazada alguna vez? Catalina levantó la vista lentamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No, admitió en voz baja. Nunca hubo un bebé. La confirmación fue como un puñetazo en el estómago, aunque ya lo sabía. Una parte de mí esperaba estar equivocada, que hubiera alguna explicación menos despreciable. ¿Y el divorcio?, pregunté dirigiéndome a Carlos. Nunca lo presentamos, respondió, su voz extrañamente calma.
Te hicimos firmar papeles. Falsos. Legalmente sigues siendo mi esposa. Sentí que me faltaba el aire. Un año entero de mi vida basado en una mentira. Un año lejos de mi padre enfermo, pensando que al menos estaba haciendo lo correcto para un niño inocente. ¿Por qué? Fue lo único que pude articular. Carlos intercambió miradas con Luisa antes de responder. Las acciones de tu padre. Después de tu partida, don Rafael enfermó gravemente. Iba a transferir todo a tu nombre. Necesitábamos que siguieras siendo mi esposa para mantener el control cuando él falte. Todo comenzaba a tener sentido. El recibimiento extraño en el hospital. La insistencia de Carlos. La ausencia del supuesto bebé. Ustedes son despreciables, declaré. Jugaron con mi vida por dinero. Luisa dio un paso adelante, su actitud desafiante. No seas dramática, Beatriz. Todos conseguimos lo que queríamos. Tú te liberaste del matrimonio. Nosotros aseguramos el futuro de la empresa. ¿Liberarme? Solté una risa amarga. Me exiliaron con una mentira. Me separaron de mi padre moribundo. Miré a Catalina, que ahora lloraba silenciosamente. Y tú, mi propia hermana. ¿Cómo pudiste? Mamá dijo que era necesario. Susurró. Que tú no querías la responsabilidad de la empresa, que serías más feliz lejos. Luisa se acercó a su hija rodeándola con un brazo protector. No la culpes a ella. Solo siguió instrucciones. ¿Instrucciones? Repetí. ¿Como si fuera una empleada y no tu hija? Carlos intentó intervenir. Beatriz, lo importante ahora es mantener las apariencias. Tu padre no debe saber nada de esto. Podemos arreglar nuestra situación después. Lo miré con incredulidad. ¿Crees que voy a seguir con esta farsa? Voy a contarle todo a mi padre. Él no te creerá, afirmó Luisa con confianza. Está débil, confundido. Pensará que buscas excusas por haberlo abandonado. Sentí un escalofrío. Tenía razón. Mi padre, en su estado actual, podría no entender la situación. Peor aún, podría creer que intentaba culpar a otros por mis propias acciones. María, dije volviéndome hacia la criada que seguía presenciando todo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 15 años, señora, respondió nerviosa. ¿Y has visto alguna vez a Catalina embarazada? ¿La viste dar a luz? María miró rápidamente a Luisa, cuya expresión se había endurecido. Di la verdad, le ordené. No, señora, respondió. María finalmente. La señorita Catalina nunca estuvo embarazada. Carlos dio un paso amenazador hacia María. Recuerda tu lugar, le advirtió. No la intimides. Intervine, colocándome entre ellos. María, ¿hay algo más que deba saber? La mujer respiró profundo, como reuniendo valor. Don Carlos y la señora Luisa visitaban frecuentemente a don Rafael mientras usted estaba lejos, siempre después de que le administraban medicamentos. El señor estaba confundido la mayor parte del tiempo. Luisa soltó una exclamación indignada. ¿Cómo te atreves? Eres una sirvienta. Tu palabra no vale nada. Vale lo suficiente para mí, afirmé. Y valdrá para mi padre cuando se recupere. Carlos intentó una táctica diferente, su voz suavizándose. Beatriz, podemos solucionar esto como familia. No hay necesidad de involucrar a don Rafael. Su salud es delicada. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que una vez creí sinceros. ¿Sabes qué, Carlos? Tienes razón en algo. Sigo siendo tu esposa legalmente, y eso me da ciertas ventajas. Me dirigí hacia las escaleras con determinación. ¿A dónde vas?, preguntó Catalina, alarmada. ¿A nuestra habitación?, respondí, enfatizando el nuestra. Como bien dijo Carlos, soy la señora de esta casa, y desde ahora, las cosas van a cambiar. Mientras subía las escaleras podía sentir sus miradas sobre mí. Sabía que esto era solo el principio de una guerra, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una ventaja. La verdad finalmente empezaba a salir a la luz. Pasé la noche en la habitación principal, revisando documentos y pertenencias que había dejado atrás. Carlos intentó entrar varias veces, pero mantuve la puerta cerrada. Necesitaba pensar, organizar mis ideas y, sobre todo, elaborar un plan. A la mañana siguiente bajé temprano. La casa estaba en silencio. En la cocina, María preparaba el desayuno. «Buenos días, señora»,
dijo en voz baja, mirando a su alrededor con cautela. Buenos días, María. ¿Hay alguien más despierto? No, señora. El señor Carlos salió temprano a la oficina. La señora Luisa y la señorita Catalina siguen durmiendo. Perfecto. Necesito hablar contigo. María se tensó visiblemente. Señora, yo no quiero problemas. No estás en problemas, María. La tranquilicé. De hecho, te agradezco por decir la verdad ayer. Necesito saber más. ¿Qué ha pasado en esta casa durante mi ausencia? María miró hacia la puerta nuevamente, antes de acercarse. Ha sido difícil, señora. Después de que usted se fue, don Carlos cambió. Se volvió más frío, calculador. Pasaba mucho tiempo con la señora Luisa, siempre encerrados en el despacho, hablando en voz baja. ¿Y Catalina? La señorita Catalina al principio estaba muy entusiasmada. Presumía que iba a casarse con don Carlos, que tendrían un hijo, pero luego se dio cuenta de que él no tenía intención de casarse con ella. Asentí lentamente. Típico de Carlos, usar a las personas y desecharlas cuando ya no le servían. ¿Qué pasó con la empresa de mi padre? Don Carlos comenzó a tomar decisiones importantes. Despidió a varios empleados antiguos, cambió proveedores. Muchos decían que estaba llevando la empresa a la ruina, pero nadie podía detenerlo. ¿Y mi padre? ¿Cuándo enfermó exactamente? Unos 3 meses después de su partida, señora. De repente empezó a tener problemas para recordar cosas. Luego vinieron los desmayos. Los médicos dijeron que era un problema cardiovascular, pero María se detuvo, dudosa. ¿Pero qué, María? Necesito saberlo todo. El señor había estado perfectamente bien antes, y vi a la señora Luisa reemplazando sus medicamentos en varias ocasiones. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estaban envenenando a mi padre? ¿Le has contado esto? ¿A alguien? María negó con la cabeza. ¿Quién me creería? Soy solo una empleada. En ese momento, escuchamos pasos acercándose. María rápidamente regresó a sus labores mientras Javier, el jardinero, entraba a la cocina. «Buenos días», dijo sorprendiéndose al verme. «Señora Beatriz, qué alegría verla de vuelta». «Javier, qué gusto verte», respondí con una sonrisa sincera. Javier había trabajado para mi familia desde que yo era niña. María le sirvió una taza de café mientras él se sentaba. «Las cosas no han sido iguales sin usted, señora». «Eso he oído». «Javier, ¿has notado algo extraño? ¿Con mi padre antes de que enfermara?» El jardinero intercambió una mirada con María. «Muchas cosas raras, señora. Don Rafael solía pasar horas en el jardín conmigo, pero de repente se volvió olvidadizo, desorientado. Un día me preguntó 3 veces la misma cosa. No parecía enfermedad natural. ¿Y Carlos? ¿Cómo se comportaba con él? Muy atento. Señora, demasiado. Siempre pendiente de que tomara sus medicinas. Y siempre aparecía cuando su padre tenía que tomar decisiones sobre la empresa». La puerta de la cocina se abrió nuevamente. Esta vez era Elena, la cocinera, quien entró cargando bolsas del mercado. «Señora Beatriz», exclamó con sorpresa antes de abrazarme. «Qué bueno tenerla de vuelta. Esta casa necesita a su verdadera dueña». «Gracias, Elena. Parece que tengo mucho que recuperar». Elena dejó las bolsas sobre la encimera y se unió a nosotros. «No tiene idea, señora. Han sido tiempos oscuros, especialmente después de que el señor Antonio fue despedido». «¿Antonio? ¿El asistente personal de mi padre?» «Sí, señora. Don Carlos lo despidió una semana después de que su padre enfermó. Dijo que ya no era necesario, que él se encargaría de todo». Recordé a Antonio, un hombre leal que había trabajado con mi padre durante décadas. Era prácticamente su mano derecha. ¿Sabes dónde está ahora? Abrió una pequeña cafetería cerca del parque. El Retiro, lo visito a veces. Necesito hablar con él, decidí. Él conoce todos los asuntos de mi padre. Los 3 me miraron con esperanza en sus ojos. ¿Va a quedarse, señora?, preguntó Javier. ¿Va a poner las cosas en orden? Eso intento, pero necesito ayuda. Carlos, Luisa y Catalina me han engañado durante 1 año. No puedo confiar en ellos. «Cuenta con nosotros, señora», afirmó María, mientras Elena y Javier asentían. «Los empleados antiguos siempre le hemos sido leales a usted y a don Rafael. Gracias. Pero deben ser cautelosos. No quiero que nadie pierda su trabajo por ayudarme.
Señora, intervino Elena, hay algo más que debería saber. La señora Luisa tiene una caja fuerte en su habitación. La he visto guardar documentos ahí después de sus reuniones con Don Carlos. ¿Sabes la combinación? No, pero la he visto abrirla. Usa la fecha de nacimiento de la señorita Catalina. Sonreí. Típico de Luisa, tan predecible. Necesito esos documentos. ¿Podrías vigilar mientras yo? La puerta de la cocina se abrió bruscamente. Catalina entró aún en pijama y se detuvo al vernos reunidos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sus ojos recorriendo nuestros rostros. Estaba pidiéndole a Elena qué preparar para el desayuno, respondí con naturalidad. ¿Te apetecen huevos benedictinos? Eran tus favoritos cuando éramos niñas. Catalina me miró con desconfianza. No intentes actuar como si nada hubiera pasado, Beatriz. No puedes volver después de un año y pretender que todo sigue igual. No pretendo eso, Catalina. Sé perfectamente que las cosas han cambiado. Especialmente tú. Elena, María y Javier se retiraron discretamente, dejándonos solas. Catalina se sirvió una taza de café, evitando mi mirada. Carlos no va a dejarte volver a su vida tan fácilmente, ¿sabes?, dijo finalmente. Él y mamá tienen planes. Planes basados en mentiras, respondí. ¿Cómo pudiste hacerme eso, Catalina? Siempre te protegí. Te quise como a una hermana verdadera. Catalina dejó la taza sobre la mesa con fuerza. ¿Protegerme? ¿Quererme? Siempre fuiste la favorita. Papá siempre te prefirió a ti, incluso después de casarse con mi madre. Todo era Beatriz esto, Beatriz aquello. Nunca tuve una oportunidad. Eso no justifica lo que hicieron. ¿Y qué si mentimos?, desafió. Te fuiste sin luchar, Beatriz. Si realmente hubieras amado a Carlos, habrías peleado por él. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón en algo. Me había rendido demasiado fácilmente. Tienes razón, admití. Debí haber luchado entonces. Pero no es demasiado tarde para empezar ahora. Catalina me miró con sorpresa. No esperaba esa respuesta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a recuperar lo que es mío. Mi lugar en esta casa, el respeto de mi padre y la verdad sobre lo que ustedes han estado haciendo. Catalina palideció. No sabes de lo que hablas. Carlos y mamá. Carlos y tu madre han estado robando a mi padre mientras lo envenenan lentamente. Interrumpí. ¿Eres parte de eso también, Catalina? ¿Hasta dónde has llegado por celos? Yo no. Se detuvo, sus ojos llenos de miedo. No es lo que piensas. Las cosas se complicaron. Explícamelo entonces. Catalina se mordió el labio inferior, claramente debatiéndose entre su lealtad a su madre y algo más. No puedo, dijo finalmente. Pero ten cuidado, Beatriz. No conoces a Carlos como yo. Ahora. Con eso se levantó y salió de la cocina, dejándome con más preguntas que respuestas. Pero una cosa quedaba clara. Las grietas en su alianza comenzaban a mostrarse. Esa misma tarde, mientras Luisa y Catalina salían de compras, tomé un taxi al Parque El Retiro. Necesitaba encontrar a Antonio. Si alguien conocía todos los secretos empresariales de mi padre, era él. La cafetería de Antonio era pequeña pero acogedora, ubicada en una esquina tranquila cerca del parque. Cuando entré, lo vi de inmediato detrás del mostrador. Su rostro se iluminó al reconocerme. «Señorita Beatriz», exclamó, saliendo a mi encuentro. ¡Qué alegría verla! Antonio, necesito tu ayuda, dije después de un breve abrazo. Nos sentamos en una mesa apartada. Le conté todo. La mentira del embarazo, el falso divorcio, la enfermedad de mi padre y las sospechas sobre Luisa y Carlos. Lo sabía, murmuró Antonio apretando los puños. Sabía que algo no estaba bien. Don Rafael nunca habría permitido los cambios que Carlos estaba implementando. ¿Qué cambios exactamente? Primero, despidió a ejecutivos clave, aquellos leales a su padre. Luego comenzó a vender activos valiosos a precios ridículamente bajos a empresas fantasma. Cuando intenté advertir a don Rafael, me encontré en la calle al día siguiente. ¿Tienes pruebas de esto? Antonio sonrió levemente. Siempre fui precavido, señorita. Mantuve copias de todo. Las guardé por si don Rafael se recuperaba y necesitaba saber la verdad. Se levantó y fue a la trastienda, regresando con una carpeta gruesa. Aquí está. Todo.
Contratos, transferencias, actas de reuniones que nunca se llevaron a cabo. Todo firmado por don Rafael, o al menos por alguien que falsificó su firma. Revisé los documentos, sintiendo que la rabia crecía dentro de mí. Carlos había estado vaciando sistemáticamente la empresa de mi padre. También hay algo sobre una cuenta en Suiza, continuó. Antonio. Escuché a Carlos mencionarla con la señora Luisa. Parecía importante. ¿Crees que están desviando fondos allí? Es lo más probable, pero necesitaríamos acceso a los registros bancarios para probarlo. Los documentos en la caja fuerte de Luisa, murmuré. Podrían tener esa información. Tenga cuidado, señorita. No son personas con las que se pueda jugar. Lo sé, pero tengo que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Regresé a casa con la carpeta escondida en mi bolso. Al entrar, encontré a Carlos esperándome en el vestíbulo. ¿Dónde estabas?, preguntó, su tono aparentemente casual, pero sus ojos me examinaban con sospecha. Visitando a mi padre. Quería verlo sin la presencia de todos ustedes. Deberías haberme avisado. Podría haberte acompañado. No necesito tu compañía, Carlos. Ni la quiero. Se acercó, intentando tomar mi brazo. Me aparté instintivamente. Beatriz, tenemos que hablar sobre nuestra situación. ¿Situación?, repliqué. ¿Te refieres a cómo me engañaste para que me fuera mientras robabas a mi padre? Su expresión se endureció. No sabes de lo que hablas. Sé más de lo que crees. He hablado con Antonio. Vi un destello de alarma en sus ojos. Antonio fue despedido por incompetencia. Antonio fue despedido porque sabía demasiado. Como yo ahora. Carlos intentó mantener la compostura, pero noté cómo su mandíbula se tensaba. No hagas acusaciones que no puedas probar, Beatriz. Podría ser peligroso. ¿Es una amenaza? Es un consejo, respondió forzando una sonrisa. Por los viejos tiempos. Se alejó hacia el despacho, dejándome con una sensación de peligro inminente. Estaba claro que Carlos no cedería fácilmente. Esa noche, durante la cena, el ambiente era tenso. Luisa y Carlos hablaban sobre asuntos triviales mientras Catalina apenas tocaba su comida. Yo observaba en silencio, buscando el momento adecuado. Carlos me comentó que visitaste a tu padre hoy, dijo Luisa finalmente. ¿Cómo lo encontraste? Débil, confundido, pero mejoraría significativamente si dejaran de manipular sus medicamentos. El tenedor de Luisa se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Disculpa? Los empleados hablan, Luisa. Saben lo que has estado haciendo. Carlos intervino rápidamente. Beatriz, creo que estás malinterpretando las cosas. Tu padre tiene un régimen estricto de medicación controlado por sus médicos. ¿Los mismos? ¿Médicos que convenientemente recomendaste tú?, pregunté mirándolo directamente. ¿Los que firman cualquier cosa que les pongas delante? Esto es ridículo, espetó Luisa. No voy a sentarme aquí a escuchar acusaciones infundadas. No son infundadas, respondí, sacando algunos documentos de la carpeta de Antonio. ¿Qué hay de estos contratos? ¿También son malinterpretaciones? Carlos palideció al reconocer los papeles. Luisa se levantó bruscamente de la mesa. No sé qué crees que estás haciendo, Beatriz, pero te aseguro que no funcionará. ¿Qué no funcionará? ¿Exponer cómo están robando a mi padre? ¿Cómo lo han estado envenenando? Lentamente para mantenerlo dócil mientras desmantelan su empresa, Catalina, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, ¿es verdad? ¿Ustedes? Por supuesto que no, exclamó Luisa. Tu hermana siempre ha sido una dramática. Entonces, ¿por qué despidieron a Antonio? Insistí. ¿Por qué falsificaron las firmas de mi padre en estos documentos? Carlos se levantó, su rostro ahora una máscara impenetrable. Creo que es mejor que todos nos calmemos. Beatriz, podemos discutir esto mañana, en privado. No habrá más discusiones en privado, Carlos. Mañana iré con todos estos documentos. A ver a mi padre. No te creerá, dijo Luisa con desdén. Pensará que estás celosa de Catalina. Tal vez. Pero cuando los médicos independientes encuentren rastros de los medicamentos que le han estado administrando, será otra historia. Luisa empalideció visiblemente. No sabes lo que estás haciendo, advirtió Carlos. Hay mucho más en juego de lo que entiendes.
Entonces explícamelo. Ahora. Carlos intercambió una mirada con Luisa antes de responder. La empresa estaba en problemas cuando te fuiste. Tu padre había tomado decisiones arriesgadas. Estábamos al borde de la quiebra. Hice lo que tenía que hacer para salvarla. ¿Incluyendo robar y envenenar a mi padre? Nadie lo envenenó, protestó. Sus medicamentos son legítimos, recetados para su condición. Una condición que convenientemente apareció después de que Luisa comenzara a ayudarlo con sus medicinas. Catalina se levantó de repente, lágrimas en los ojos. No puedo escuchar. Más esto, dijo, y salió corriendo del comedor. Luisa la miró partir y luego se volvió hacia mí furiosa. ¿Ves lo que has hecho? Siempre destruyendo nuestra familia. ¿Familia? Repetí con incredulidad. Ustedes no son mi familia. Una familia no miente, no manipula, no roba. Me levanté para irme, pero Carlos me sujetó por el brazo. No, puedes ir con esos documentos a don Rafael. Su corazón es débil. La conmoción podría matarlo. Lo miré, buscando cualquier rastro del hombre que una vez creí amar. No encontré nada. Si realmente te preocupara su salud, no lo habrías estado envenenando lentamente durante un año. Me solté de su agarre y salí del comedor, pero no antes de escuchar a Luisa susurrarle a Carlos. Hay que detenerla. No, podemos permitir que arruine todo lo que hemos construido. Esa noche cerré con llave la puerta de mi habitación y coloqué una silla contra ella. Escondí los documentos bajo el colchón y me acosté, aunque sabía que no podría dormir. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Necesitaba llegar al hospital antes que Carlos o Luisa pudieran interferir. Mientras bajaba las escaleras, escuché voces en el despacho. Me acerqué silenciosamente. No podemos arriesgarnos, decía Carlos. Si don Rafael ve esos documentos, entonces tenemos que asegurarnos de que no los vea, respondió Luisa. ¿Has revisado su habitación? La puerta está cerrada por dentro. Hay otras formas de entrar. Juan puede forzar la cerradura cuando ella salga. ¿Y si los lleva consigo? Entonces tendremos que ser más persuasivos. El tono en que Luisa dijo persuasivos me heló la sangre. Retrocedí silenciosamente y regresé a mi habitación. Tomé la carpeta y algunos documentos clave. Los metí en mi bolso y llamé a un taxi desde mi celular. No podía arriesgarme a salir por la puerta principal. Mi plan era simple: llegar al hospital, mostrarle los documentos a mi padre y pedir que llamara a su abogado de confianza. Sabía que no sería fácil. Como Luisa había dicho, mi padre podría no creerme inicialmente, pero tenía que intentarlo. Salí por la puerta de servicio, donde Elena me esperaba. «Tenga cuidado, señora», susurró. «He escuchado que planean algo». «Gracias, Elena. Si no regreso en unas horas, llama a este número». Le entregué la tarjeta de Antonio. «Dile que contacte a la policía». El taxi me esperaba a la vuelta de la esquina. Mientras me alejaba de la casa, vi a Carlos saliendo por la puerta principal, su rostro una máscara de determinación. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que el taxi acelerara. En el hospital, me dirigí directamente a la habitación de mi padre. Para mi sorpresa, estaba despierto y más lúcido que el día anterior. «Beatriz», sonrió débilmente. «¿Has vuelto?» «Papá, tenemos que hablar. Es importante». Me senté junto a la cama de mi padre y saqué los documentos de mi bolso. Sus ojos, aunque cansados, mostraban una claridad que no había visto el día anterior. «Papá, sé que esto será difícil de escuchar, pero necesito que me escuches completamente antes de decir algo». Asintió lentamente. «Carlos y Luisa te han estado engañando», comencé. «El embarazo de Catalina nunca existió. Me hicieron firmar papeles de divorcio falsos para alejarme mientras ellos tomaban control de la empresa». La expresión de mi padre se mantuvo inescrutable mientras continuaba. «Y hay más. Antonio me dio estos documentos. Muestran cómo Carlos ha estado vendiendo activos de la empresa a precios muy por debajo del mercado a compañías fantasma que él mismo controla». Le entregué los papeles uno por uno, explicándole cada transacción fraudulenta. Mi padre los revisó en silencio, su ceño frunciéndose más con cada página. «También sospechamos que han estado manipulando tus medicamentos para mantenerte confundido y débil, mientras hacían todo esto».
Finalmente mi padre habló. ¿Tienes pruebas de eso último? No concretas, pero varios empleados de la casa han visto a Luisa cambiando tus medicinas. Mi padre dejó los documentos sobre su regazo y cerró los ojos por un momento. No me sorprende lo de Carlos, dijo finalmente. Siempre supe que era ambicioso, pero esperaba que su amor por ti fuera sincero. Yo también, admití, sintiendo un nudo en la garganta. Me engañó por completo. ¿Y Catalina? ¿Ella está involucrada en esto? No estoy segura. Creo que Luisa la manipuló inicialmente, pero ahora parece tener dudas. Mi padre tomó mi mano. Nunca debí haberme casado con Luisa, dijo con pesar. Después de la muerte de tu madre, estaba solo y vulnerable. Luisa apareció en el momento justo, ofreciendo compañía y comprensión, pero nunca fue real. No es tu culpa, papá. Sí lo es. Debí haber visto a través de ella, y debí haberte protegido mejor. La puerta se abrió de repente. Carlos entró, su respiración agitada por haber corrido. Se detuvo al vernos y luego compuso una sonrisa forzada. Don Rafael, qué bueno verlo despierto. Beatriz, te estuve buscando por todas partes. Mi padre lo miró con una frialdad que nunca le había visto. Carlos, justo estábamos hablando de ti. La sonrisa de Carlos vaciló. ¿Ah, sí? Espero que sean cosas buenas. Al contrario, respondió. Mi padre, levantando uno de los documentos. Estábamos discutiendo cómo has estado saqueando mi empresa. Carlos palideció visiblemente. Don Rafael, no sé qué le ha dicho Beatriz, pero puedo explicarlo todo. La empresa estaba en problemas. Ahórrate las excusas, interrumpió mi padre. Conozco esos problemas que mencionas. Fueron manufacturados por ti, ajustando las cifras para que pareciera que estábamos al borde de la quiebra. Carlos dio un paso hacia atrás, sorprendido. ¿Lo sabía? Por supuesto que lo sabía. Construí esa empresa desde cero. ¿Creías que no notaría las inconsistencias en los informes financieros? Mi padre parecía más fuerte ahora, su voz más firme. Pero estaba esperando, observando para ver hasta dónde llegarías. Quería saber si había algún límite a tu ambición y tu traición. Carlos recuperó algo de su compostura. Don Rafael, entiendo que esté molesto, pero todo lo que hice fue por el bien de la empresa, de la familia. ¿Familia? Mi padre. Casi escupió la palabra. Alejaste a mi hija con mentiras. Conspiraste con mi esposa a mis espaldas. Eso no es familia, Carlos. Eso es traición. En ese momento, una enfermera entró con el médico de turno. Lo siento, pero es hora de los medicamentos del señor del Valle. Un momento, intervine. Doctor, necesitamos que revise qué medicamentos exactamente se le envían. Están administrando a mi padre. Tenemos razones para creer que alguien ha estado manipulándolos. El médico me miró con sorpresa. ¿Manipulándolos? Esa es una acusación muy seria. Y tenemos pruebas serias, afirmó mi padre. Quiero un análisis completo de mi sangre y una revisión de todos los medicamentos que he estado tomando. Por supuesto, señor del Valle, Carlos intentó intervenir. Doctor, don Rafael está confundido. Su condición. No estoy confundido, interrumpió mi padre con firmeza. De hecho, estoy viendo las cosas con más claridad que en meses. Y Carlos, quiero que salgas de esta habitación. Ya no eres bienvenido aquí. Carlos me miró, sus ojos llenos de furia apenas contenida. Esto no ha terminado, murmuró antes de salir. Una vez que se fue, el médico examinó a mi padre y ordenó una serie de análisis. Señor del Valle, me preocupa lo que está diciendo. Si alguien ha estado interfiriendo con su medicación, podría ser muy peligroso. Lo sé, doctor. Por eso necesitamos actuar rápidamente. Mientras el médico se ocupaba de mi padre, llamé al abogado familiar, Ernesto Vidal, quien llegó al hospital una hora después. Señorita Beatriz, qué alegría verla de nuevo. Saludó Ernesto, un hombre de mediana edad con una presencia imponente. Don Rafael, me alegra verlo más recuperado. Ernesto, necesito que preparemos algunos documentos urgentemente, dijo mi padre. Quiero hacer cambios en la administración de la empresa y en mi testamento. Por supuesto, don Rafael. ¿Qué cambios específicamente? Primero, quiero revocar todos los poderes otorgados a Carlos Serrano. Segundo, quiero que Beatriz sea nombrada directora ejecutiva de inmediato. Y tercero,
Quiero iniciar acciones legales contra Carlos y Luisa por fraude. Ernesto tomó notas rápidamente. Entiendo. ¿Y respecto a su testamento? Quiero asegurarme de que Beatriz reciba el control mayoritario de la empresa. Catalina recibirá una parte, pero no el control. ¿Y la señora Luisa? Mi padre respiró profundamente. Nada. No recibirá nada. Y quiero iniciar los trámites de divorcio inmediatamente. Ernesto asintió, sin mostrar sorpresa. Prepararé todo de inmediato. ¿Hay algo más que deba saber? Le entregué la carpeta con los documentos de Antonio. Estos muestran las transferencias fraudulentas y las ventas de activos que Carlos ha estado realizando. También hay evidencia de falsificación de firmas. Ernesto revisó rápidamente los papeles. Esto es muy serio. Con esto podríamos presentar cargos penales. Hazlo, ordenó mi padre. No quiero que ninguno de los dos salga impune. Mientras Ernesto se preparaba para irse, mi padre me tomó de la mano. Beatriz, necesito que regreses a la casa y traigas mis documentos personales. Están en la caja fuerte detrás del cuadro en 1970. Mi despacho. La combinación es la fecha de nacimiento de tu madre. Papá, no creo que sea seguro que regrese allí. Carlos está furioso y Luisa. Por eso mismo debes ir. Necesitamos esos documentos para proceder legalmente. Y no te preocupes, no irás sola. Ernesto, ¿podrías arreglar que algunos de tus asociados acompañen a Beatriz? Por supuesto, don Rafael. Puedo enviar a 2 de mis mejores hombres, además de un notario para documentar todo. Asentí, reconociendo la importancia de recuperar esos papeles. Está bien, iré. Pero debemos ser rápidos. Carlos y Luisa seguramente ya están planeando su próximo movimiento. Ernesto hizo algunas llamadas, y en menos de una hora, me encontraba de regreso en la casa familiar, acompañada por 2 abogados del bufete de Ernesto y un notario. Para mi sorpresa, la casa parecía vacía. ¡Qué extraño!, murmuré mientras entrábamos. Esperaba encontrar a Carlos o a Luisa aquí. Quizás se dieron cuenta de que su plan se estaba desmoronando y decidieron huir, sugirió uno de los abogados. No los subestimen, advertí. No se rendirán tan fácilmente. María apareció desde la cocina, su rostro mostrando alivio al verme. Señora Beatriz, gracias a Dios que está bien. El señor Carlos y la señora Luisa salieron hace una hora, muy alterados. Se llevaron algunas maletas. ¿Y Catalina? Está en su habitación. No ha salido en todo el día. Me dirigí al despacho de mi padre, mientras los abogados y el notario comenzaban a documentar el estado de la casa y los artículos de valor. El cuadro que ocultaba la caja fuerte seguía en su lugar. Lo moví y marqué la combinación. La caja se abrió con un clic. Dentro encontré lo que buscaba: documentos legales, títulos de propiedad y algo inesperado: una carta dirigida a mí, con la letra de mi padre. Abrí la caja fuerte y encontré una carta de mi padre. En ella explicaba que había sospechado de Carlos y Luisa, pero su salud deteriorada por los medicamentos manipulados le impidió actuar. Me nombraba su heredera legítima, confiándome la empresa. Cuando subí al dormitorio de Catalina, encontré que había salido. María me informó que fue al hospital. Alarmada, llamé a Ernesto para que aumentara la seguridad. En el hospital encontré a Catalina en la sala de espera. No me dejaron entrar, dijo. Carlos y mamá me pidieron que viniera a convencer a papá de que todo era un malentendido. ¿Les creíste? No. Por eso vine sola. Beatriz, cometí errores terribles, pero nunca supe que estaban envenenando a papá. Le conté sobre las pruebas médicas y los documentos. Catalina lloró. Hay una casa en la costa, reveló. Mamá la compró como plan de escape. Con esa información, la policía arrestó a Carlos y Luisa cuando intentaban cruzar la frontera. Una semana después, mi padre fue dado de alta. Su recuperación, sin los medicamentos manipulados, fue sorprendentemente rápida. Asumí la dirección de la empresa. Los primeros meses fueron difíciles, recuperando activos vendidos fraudulentamente. Antonio regresó como mi asistente. Carlos y Luisa fueron condenados a prisión por fraude, falsificación y envenenamiento. Un día, Catalina entró a mi despacho. Papá me dijo que estás considerando expandir la empresa hacia Latinoamérica. Me gustaría ayudar. Estudié comercio internacional. Tendría que pensarlo. No será fácil que confíen en ti. Quiero intentarlo. Quiero ser más que la hija de Luisa. Le di una oportunidad con un pequeño proyecto. Resultó ser competente.
y dedicada. 6 meses después, la empresa prosperaba bajo mi dirección. Mi padre, ahora retirado, disfrutaba de su tiempo libre y su salud mejorada. Catalina y yo habíamos comenzado a construir una relación basada en el respeto. Las cicatrices de la traición de Carlos nunca desaparecerían completamente. Pero cada día, mientras entraba a la oficina que él codició, sabía que había ganado algo más valioso: mi propia fuerza, mi independencia y mi verdadero lugar en el mundo.